Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, fiscal superior del Ministerio Público y además jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. Alonso, habías hecho referencia en el anterior bloque al tema de la autoridad central en el sistema de cooperación jurídica internacional aquí en el Perú. Y referiste comparativamente que hay países, me parece que es el caso de Brasil, donde la autoridad central se encuentra en el Ministerio de Justicia y no en la PGR, no, en la Procuraduría igual en Argentina es el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Lo cual, digamos, generaría alguna suerte de siempre, por lo menos, suspicacia, ¿no? Respecto de, digamos, la objetividad con la que vaya a trabajar esa autoridad central. Por supuesto, no estamos dudando en absoluto, pero lo que sucede es de que estamos tan acostumbrados al funcionamiento del modelo peruano donde el Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación no es nombrado por el Ejecutivo ni por el Legislativo, sino por la propia Junta de Fiscales Supremos, que son fiscales de carrera, y entonces recae en él precisamente este sentido de la autoridad central, ¿no? O la personificación de la institución, que siempre nos llama a suspicacia cómo es que en otros países esta autoridad central esté en manos del Ministerio de Justicia, por ejemplo, que es un ente que forma parte del Poder Ejecutivo y que por lo general, en casos de crimen organizado, como los que estamos conociendo ahora, justamente es el ámbito donde han elaborado y se han desarrollado quienes están imputados en este momento por los crímenes organizados de corrupción de funcionarios transnacionales. Entonces, cuéntanos un poco estas experiencias comparativas y la gran ventaja que el Perú ofrece de tener la autoridad central en la Fiscalía. Sí, vuelvo a reiterar, es el artículo 512 del Código Procesal Penal del 2004 que estatúa a la Fiscalía de la Nación como autoridad central. Esto significa que en la cooperación internacional están involucrados otras entidades, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de forma indirecta los procuradores y los mismos fiscales y los jueces, Interpol y el INPE también, ¿no? Entonces, viabilizar y canalizar todo ello a través de una autoridad central, que sea el Ministerio Público, una institución autonómica, lo que genera es confiabilidad. Confiabilidad. Y esa confiabilidad la hemos hecho patente a través de ciertos actos que nos permiten inclusive adelantar información vía electrónica. Y como tú lo habías dicho también en el momento de la pregunta, que sea la autoridad central dentro del aparato ejecutivo del Estado y ante estructuras criminales donde alguno de ellos podría estar involucrado, podría generar ciertas suspicacias que creo que no es bueno hoy en día. Creo que nuestras sociedades reclaman la mayor objetividad e independencia de sus instituciones y creo que esa es la base de un Estado de Derecho. La institucionalidad democrática reclama que sean instituciones como el Ministerio Público las que asuman funciones tan importantes como es la cooperación internacional. Ante casos de alta trascendencia, ante casos de conmoción social, las que vive nuestro país hoy en día, ante los casos de corrupción, que todos somos finalmente testigos y que se están en estos momentos investigando por parte del Ministerio Público. Esto me da pie para preguntarte algo muy importante que también es de coyuntura. Hace 2 o 3 semanas aproximadamente, algunos sectores, básicamente políticos de la sociedad, empezaron a querer tirar lodo al Ministerio Público, pretendiendo señalar de que había una suerte de encubrimiento respecto de algunas investigaciones, en algunos casos específicos. Y esto me recordaba a esa famosa frase de Camilo José Cela: mayor siempre es el número de escandalizadores que el de escandalizables, ¿no? Pero no tenemos que temer en realidad los ciudadanos peruanos y quizás el mundo entero, porque has señalado tú muy bien, el Ministerio Público, por ser un ente autónomo, no dependiente del poder político, genera una confiabilidad bastante elevada con respecto a otros países donde la autoridad central de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional más bien está en manos del Poder Ejecutivo a través de sus ministerios de justicia. Sí, yo le puedo decir con toda transparencia, y lo he señalado categóricamente ante otros medios de comunicación social. Nosotros no respondemos a ningún tipo de dictado político, coyuntural, por ninguna parte. No aceptamos injerencia absolutamente ninguna. La Constitución es clarísima, establecer el grado de institucionalidad que tiene el Ministerio Público y el grado de independencia de objetividad.
Por lo tanto, creo que la ciudadanía es donde tiene que tener más seguridad en instituciones como el Ministerio Público, que su labor únicamente se realiza bajo los dictados del principio de legalidad. Defendemos los intereses de la sociedad y a los únicos que nos debemos es a la sociedad y a nadie más. Y en ese camino realmente vamos a realizar algún tipo de labor que evidentemente no va a ser cómoda para algunos, pero eso evidentemente no nos puede hacernos molestos a nosotros, sino todo lo contrario, seguir para adelante. Nosotros tenemos que seguir en ese reto. ¿Hay presiones políticas? ¿Tú sientes presiones políticas cuando realizas tu trabajo? Ninguna. No tengo ningún tipo de presión, ningún tipo de injerencia. El cargo que tú tienes... Actúo con total autonomía. El cargo que tú tienes es un cargo en el que te ha colocado un partido político, un diputado... He sido nombrado por el Consejo de la Magistratura y luego tengo la confianza del fiscal de la Nación, que es una de las personas de mayor prestigio intachable, un prestigio académico. ¿A quién responde Alonso Peña Cabrera como jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional? A la ley, a la Constitución y a mi convicción, a mis ideales. No hay entonces en absoluto ningún tipo de injerencia. No hay ninguno, en lo absoluto. El Perú puede sentirse tranquilo. Totalmente, el Ministerio Público creo que lo está haciendo así. Lógicamente, a veces hay ciertos reclamos, demandas, se quiere que a veces que las cosas vayan un poco más rápido, pero que tenemos que ser conscientes, y precisamente si estamos hablando sobre la cooperación judicial internacional, nos damos cuenta que necesitamos de otros países y estamos sometidos, no digo condicionados, a la actuación de las autoridades del órgano requirente, por lo tanto ellos manejan sus propios plazos y eso hace que las investigaciones que manejan los fiscales sean de cierta forma complejas. Ahora, hay un principio en el trabajo que se realiza, así como en el ámbito diplomático, también en el ámbito de la cooperación judicial internacional, que es el de la reciprocidad, ¿verdad? ¿Cómo funciona este principio de reciprocidad en el trabajo que tú realizas con tus homólogos en otros países, como por ejemplo Brasil? Yo creo que la cotidianidad misma del trabajo es de las buenas prácticas. Creo que así como nosotros somos órganos requirentes a través de los jueces y fiscales que nosotros trasladamos sus asistencias judiciales, nosotros también recibimos. Una vez que nosotros hacemos un buen trabajo, cuando ellos nos piden, cuando el Perú es finalmente un órgano, el fiscal o el juez, un órgano requerido, tratamos de hacerlo de la mejor forma, con toda pulcritud, en garantía de debido proceso, la tutela procesal efectiva y que manejar los menores tiempos posibles. Y esa reciprocidad es la que nosotros siempre invocamos para que también los estados requeridos cumplan con nosotros. Obviamente la reciprocidad tiene ya un factor de subsidiariedad en el marco de las actuaciones de cooperación internacional. ¿A qué me refiero con ello? Porque creo que en una de las preguntas, en mi respuesta mencioné que primero son los convenios multilaterales, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción o Delincuencia Organizada Internacional, Palermo, Mérida, lo que es de Viena, y también está la Convención de Asistencias Mutuas en materia penal a nivel americano, y también tenemos los bilaterales, pero puede ser que con un país no lo tengamos ninguno de ellos, pero ahí aplicamos el principio de reciprocidad de forma subsidiaria. Es decir, si el Perú, por ejemplo, actuó con un determinado país en una extradición, por ejemplo, como Israel, sin tener tratado, y hay una voluntad que se ha expresado, esto significa que luego que el Perú, luego en un momento distinto, solicite también que se invocando la reciprocidad ante una extradición activa. Por ejemplo, el año 2012 se firmó un memorándum de entendimiento entre la Fiscalía de la Nación del Perú y la Fiscalía General del Ecuador, con el fiscal general de ese país, Galo Chiriboga. Sí, ya no está, es otro. Y ahora ha cambiado otra persona, pero y tenía una vigencia de 2 años para combatir o enfrentar los delitos transnacionales, que eran básicamente contrabando, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, trata de personas, entre otros varios. Estos memorándums de entendimiento definitivamente son instrumentos jurídicos que permiten la relación de trabajo. Pero así como con el Ecuador se celebró esta relación bilateral, tenemos con otros países de la frontera, ¿no? Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, también instrumentos jurídicos como estos que nos permitan el trabajo. Por ejemplo, con Chile. Con Chile tenemos un memorando de entendimiento de poder recabar información de una forma con bastante celeridad entre los fiscales de frontera, como por ejemplo Arica, Antofagasta y lo que es Tacna, a ciertos grados de información sin necesidad de recurrir a mayores formalidades. Entonces, creo que en los países de frontera estos memorandos de entendimiento resultan siendo fundamentales, porque lo sabemos perfectamente, por ejemplo, el contrabando de combustible entre Perú y Ecuador,
el tema de la trata de personas entre la parte de Leticia, Perú, Colombia, Ecuador, son flagelos que están ahí bien pendientes, y también precisamente hace poco estuvimos en Brasilia, en lo que es Mercosur, y hay finalmente dos instrumentos muy importantes que se quieren dar, que se quieren viabilizar. Bueno, el Perú es estado asociado de Mercosur, lo que es la captura, la orden de Mercosur, y lo que significa la formación de equipos de investigación conjuntas. Porque todos somos conscientes que formamos parte de una geografía, de una territorialidad por la cual es utilizada por estas delincuencias transnacionales que trascienden las fronteras, y hay que enfrentarlos de forma común. De ahí que se tienen que dar mecanismos de la cooperación internacional para poder enfrentarlos. Claro, porque es lo que los televidentes que nos están viendo en este momento quizás no se están imaginando en este momento, es el hecho de que podemos encontrar nosotros miembros integrantes de organizaciones criminales que operan entre dos países a través de la frontera, digamos, por ejemplo, Perú-Ecuador. Y el paso de la frontera de Perú a Ecuador es sencillísimo, además ni siquiera hay control, a través de boquillas y aguas verdes, ¿verdad? Entonces uno cruza el puente internacional, es como contrabando de combustible. Estar cruzando aquí cualquier puente que une un distrito y otro. Bolivia, Desaguadero también, ¿no? Y en el caso de Santa Rosa, Chacayuta, con Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pero la policía puede llegar hasta un cierto punto en la persecución y luego ya no puede cruzar la frontera porque ya forma parte de otra nación, de otro estado. Entonces, pero los delincuentes sí pueden hacer este cruce, ¿no? Entonces, ahí es donde operan estos instrumentos de los memorandos de entendimiento para poder realizar este trabajo transfronterizo entre la policía y la fiscalía en puntos de conexión fronterizos específicamente. Ahí opera también la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. Lógicamente, nosotros aparte, mejor dicho, de hacer esa suerte de coordinación o eje motor de viabilizar los instrumentos de cooperación judicial internacional, participamos activamente en la suscripción de tratados, de convenios, directamente en memorandos de entendimiento. Esto es muy importante en el sentido de que a partir de ello los estados, las instituciones, los ministerios públicos puedan señalar criterios, guías prácticas de actuación en lo que esto sucede, como bien tú lo has mencionado. En estas fronteras entre esos países pueden suceder muchos actos que cruza una frontera o alguien que acaba de cometer un delito, viabilizar finalmente la entrega y la captura directa. ¿A qué me refiero a ello? Porque cuando sale una persona que cometió un delito acá en el Perú e ingresa a un territorio extranjero, por lo general lo que tendría que operar es la extradición. La extradición, como tú bien sabes, es un mecanismo muy formalista, un procedimiento muy riguroso que toma bastante tiempo. Y en el que intervienen varias instituciones. Claro, además. Pero en cambio, cuando hay una orden de captura bajo, por ejemplo, lo que se quiere manejar a través de Mercosur, y significa su deportación, su expulsión de forma inmediata. Nosotros tenemos que viabilizar, impulsar y fomentar la aplicabilidad de instituciones que hagan más céleres y más fáciles las cosas. ¿Y qué pasa en el caso de delitos flagrantes, donde, por ejemplo, yo estoy en el puesto transfronterizo de Santa Rosa, en Tacna, acabo de cometer un acto de contrabando y cruzo la frontera hacia Chile en Chacayuta y está en plena comisión del delito? ¿Cómo opera en ese momento la actividad policial y fiscal? De todas maneras, tiene que haber un pequeño proceso. Hay un pequeño proceso, obviamente, pero caso de flagrancia, delitos tal vez no tan graves. Lo que se quiere siempre es fomentar o impulsar mecanismos que puedan significar la entrada, la recepción, la entrega más rápida, que es a través de una expulsión, ¿no? Una orden de captura inmediata que puede hacer, porque para una extradición tiene que librarse una orden de captura nacional e internacional por parte de un juez, solicitado acá por un fiscal. En el caso de Alberto Fujimori, por ejemplo, ese proceso duró más de un año. Pero en cambio de otros casos, y la Europea u otro, no recuerdo más, que también fue en Colombia, en Ecuador, ahí no hubo extradiciones. Ahí lo que se procedió fueron a expulsiones. El caso de Martín Belaúnde de Bolivia, Perú, por ejemplo. Claro, también fue caso de extradición. Bueno, se complicó un poco por ciertas situaciones que se dieron por parte de este señor, ¿no? En su momento, pero felizmente fue entregado a las autoridades peruanas en su debido momento. Vamos a hacer un nuevo corte en Referente Jurídico y ya regresamos.